Mar Olmedo es coach financiera, para quien no la siga, es Mar Olmedo _FZ en Instagram, que es donde podéis contactar con ella. Ujú. Bienvenida, Mar. Muchas gracias. Gracias a ti por estar conmigo en Nos Interesa para conocer un poquito más sobre educación financiera, para perder ese miedo a los números que todo el mundo tiene o la gran mayoría de la gente tiene. Tanto a nivel personal, yo creo, como a nivel emprendimiento. Tú te dedicas más a emprendedores, ¿no? Ujú. Exacto, así es. Pero quizá a nivel personal, pues también tenemos que tener en cuenta muchas cositas que a veces se nos caen en el tintero. Y Ujú. bueno, pues Mar ayuda a la gente a que se organice con sus finanzas. En Sí. resumen, ¿verdad? Sí, un poquito eso es lo que hago. Yo siempre digo, ¿no? Desde, bueno, sí, para perder el miedo y desde la no culpa. Creo que estamos todos aquí para aprender y avanzar, ¿no? Y creo que eso es importante, bueno, ir con esa idea, ¿no? De curiosidad y querer aprender y mejorar, ¿no? Nuestro día a día, tanto a nivel personal como del emprendimiento. Claro. Además es Ujú. que es muy importante la economía, en realidad. Luego cuando nos Total. falta, nos preocupa Ujú. mucho y nos bloquea en muchas cosas, ¿no? Y muchas tomas de decisiones están relacionadas con esos números. Entonces, quizá nos falta un poco de educación financiera Así es. y, claro, y a lo mejor, bueno, pues a mí me gustaría que esta entrevista sirviera un poco para eso, para hacer una pequeña base de, Vale. de poner sobre la mesa las cositas que nos faltan en educación financiera. Entonces, por Ujú. ejemplo, no sé si tú consideras que ahora mismo hay cosas importantes que no nos enseñan desde pequeños en los colegios que sí deberíamos de saber. Mm. Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que es eso, nos falta a todos educación financiera, por eso yo también trabajo mucho desde la no culpa, ¿no? El aprender y seguir avanzando, porque considero que es importante. Al final, en las escuelas no nos enseñan, pues, qué es el interés, ¿no? Un interés simple, un interés compuesto, Ya, cómo funciona una hipoteca, un préstamo, tarjetas de crédito, o sea, todas esas cosas que están en nuestro día a día eso y es, en cambio, ¿no? Pues no nos las explican, ¿no? Y es algo que yo digo, el dinero siempre está, o sea, queramos o no, el dinero nos rodea en todos los lados, ¿no? Entonces es súper importante el conocer y tener, que no hace falta ser expertos y no es complicado, pero claro, si no nos lo enseñan no lo sabemos, ¿no? una Entonces pequeña base, es ¿no? muy Incluso una importante. nómina. Sí, 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 claro, es eso, dicen, no, es que me retienen, es que, no, pues ostras, bueno, todo tiene un porqué, tiene una explicación, ¿no? Y entonces entender de dónde salen los números, por qué estás pagando unas cosas, otras, ¿no? Entonces, todo esto, la verdad que yo creo que se debería enseñar en todas las escuelas, ¿no? Pero por desgracia no lo hacen. Claro, es así. Mm. No sé si tú piensas que hay algo en concreto que es lo que nos puede generar más problema por no tener esa educación financiera. Yo creo que al final aquí sobre todo es el no tener una educación financiera hace quizá una educación financiera general, ¿vale? Creo que al final todo esto viene en las propias familias. Hay muchas familias, pues que sí, por suerte, ¿no? Pues los padres enseñan a sus hijos porque han tenido esa educación o porque lo han estudiado ya más en una carrera, Sí, ¿vale? Porque se han dedicado precisamente a eso. O bueno, porque sí que en casa, pues siempre se ha ido explicando y generación tras generación lo van pasando, ¿no? Pero creo que es muy importante el tener sobre todo pues un buen hábito de control de finanzas, el poder hablar de dinero, ¿vale? También es un tema muy tabú en nuestro país, ¿no? Aquí en España. Ostras, nadie dice, ¿no? Lo que cobra, lo que no cobra, cuánto paga de una cosa u otra, ¿no? Entonces, todo esto para mí son pequeños hábitos, pero que sí que son importantes y sobre todo el control de tus finanzas, el saber en qué se te va el dinero, poder hacer una buena planificación, ¿no? Para pues tener todos los gastos bien previstos, ¿no? Y saber cuándo te va a venir el seguro del coche de por forma ejemplo. anual, ¿no? Por ejemplo, si lo tienes anual o tal, ¿no? Entonces, que luego no te encuentres con esos sustos inesperados, decir, ostras, es que no me lo esperaba y me ha venido el gasto, pero dices, no sé, pero si es algo que te viene cada año, ¿no? ¿Cómo que Claro. no cuentas con ello? Y es precisamente por esa falta, ¿no? de control y de hábito de planificar. O sea, Ujú. al final lo que nos falta es conocimiento y organizarnos, por lo Sí. que nos estás diciendo. O sea, tener, no sé cómo trabajas tú, pero a lo mejor un Excel o algo así, a mí se me viene a la cabeza un Excel, pero no sé Sí. si quizás es importante tener un Excel hasta a nivel personal, aunque no seamos emprendedores o no tengamos Sí, unos... sí.
Totalmente, o sea, yo, por ejemplo, todas mis clientas, ¿no? Que es lo que tú decías, yo estoy enfocada más a emprendedoras, pero yo empiezo trabajando siempre las finanzas personales. O sea, Claro, si tú no conoces bien tus finanzas personales, son la base de tu negocio, y más cuando arrancas y eres autónoma, ¿no? Que de dónde va a salir el dinero para tu negocio es de tu pata personal, por lo tanto es muy importante que conozcas cuáles son tus gastos mensuales, ¿no? En qué sueles gastar, cuáles son tus necesidades básicas. Incluso conocer en una situación pues, de las peores, ¿no? Es decir, no ingreso nada, hasta dónde podría llegar a reducir, ¿no? Mis gastos. O sea, hay unos gastos que sí o sí para poder vivir, ¿no? Como la vivienda, suministros, claro. alimentación, esos son básicos y no los podemos recortar, ¿vale? Pero en cambio, pues quizá es eso, pues el comprarte ropa, pues dices, pues mira, esto es un gasto que me podría quitar, ¿no? Pues tener también o sea, un gran conocimiento de cuáles son tus necesidades básicas y qué importe representan, ¿no? Y cuáles son, bueno, pues tus gastos habituales, ¿no? Para un ritmo de vida, digamos, normal, ¿no? Y bueno, también decir que para mí el ahorro es lo más importante, o sea, lo que decías, ¿no? Yo trabajo mucho con Excel porque me encantan los Excel y para mí es como, si incluso me lo calcula todo, yo no tengo que hacer nada, ¿no? Claro, además ahí podemos poner todas las Pero funciones que queramos para todo, todo. calcule la suma, la Sí, resta y la multiplicación del ahorro, de todo. O sea, es verdad que, sí. que al final Excel es Para mí, o sea, es verdad que es súper buena herramienta, yo siempre digo, porque además el Excel me lo monto a mi gusto, no tengo yo que adaptarme a él, sino que él se adapta a mí, ¿no? En ese sentido. Pero también es verdad que hay gente que pues puede ser más pues de libreta y así, ¿no? Yo, por ejemplo, yo siempre digo que parte del hábito que tengo de control viene de familia, ¿no? Mi madre tiene su libreta y a pesar de que ella se entiende súper bien con el ordenador, trabaja Excel, o sea, ella en su día a día trabaja con el ordenador, pero las sí, finanzas siempre las llevan en una libreta, ¿no? Y tiene una libreta donde va apuntando a mano todos esos gastos, hace una previsión, ¿no? De, ostras, este mes, ¿qué voy a tener? Me va a venir esto, voy a tener el cumpleaños de tal sobrino que le voy a comprar un regalo. O sea, toda esa previsión ya lo hace, ¿no? Entonces, claro. incluso va ajustando en función de lo que espera que va a suceder en el mes, ¿no? Entonces, al Sí, que final al es final eso, a mano encontrar también la se puede hacer. herramienta. Se trata de Ujú. organizarse, pero y de prever, ¿no? Pero pero ¿qué más da a mano o este lo bueno, cada uno que se apañe Exacto. como mejor le resulte. Pero es cuestión Ujú, de organizarse y de ir viendo. Y en esa organización hablabas del ahorro justo, y a mí se ujú, me viene a la cabeza así, pensando en la actualidad, un poco, pues todo esto que comentábamos y que llevábamos ya tiempo comentando de que em, parece ser que es posible que se suba la cuota de autónomos, todos sabemos cómo está el sistema de pensiones ahora mismo y que también hay posibilidades de que se cambie o hay posibilidades de que si sigue así haya gente de nuestra generación o incluso anteriores generaciones que no lleguen a cobrar lo que les debería de pertenecer, ¿no? Por derecho. ujú, Hay que tener todo esto en cuenta. Hay que ahorrar un poquito más de lo que nosotros nos pensamos. No solamente es ahorrar para lo que queremos comprarnos mañana, sino ahorrar también para que cuando lleguemos a esa jubilación o que realmente, pues lo que tú decías, te quedas sin trabajo, te quedas sin ingresos, necesitas ponerte a lo mejor a emprender como le está pasando ahora mismo a mucha gente, que hay mucha gente ujú. que está emprendiendo pues porque después de pandemia, etcétera, pues se ha quedado sin trabajo y bueno, pues se ha lanzado a hacer algo que a lo mejor pues, ha sido el empujón para hacerlo, ¿no? Y en ese momento, pues claro, puede ser que no tengas todos los ingresos que tú pensabas que ibas a tener y además, pues en el futuro puede ser que tampoco consigas con esos ingresos ese Ujú. remanso, ¿no? No sé si nos tenemos que organizar de alguna manera y tener todo esto en cuenta o esto ya es volvernos locos. Uy, no, no, hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Mira, a ver, una de las cosas, yo durante 7 años estuve trabajando en una agencia de valores con todo el tema de Ujú. inversiones y así, ¿no? Y bueno, cuando entré a trabajar allí, tuve un formador, ¿no? Que me explicó pues distintos conceptos y tal. Y yo siempre lo pongo como ejemplo y siempre me acuerdo de él, porque el primer día me dijo, Mar, lo primero es pagarte a ti, es el ahorro. O sea, igual que tenemos el recibo del préstamo, de la tarjeta de crédito, del agua, de la luz, todos esos recibos, ¿no? Pues te tienes que pagar a ti. Y eso ha de ser el primer recibo que pagues. Y Ujú. es tu ahorro, ¿no? Y creo que aquí también, como forma más también sencilla de ahorrar, es que cada mes de forma automática separes de tu cuenta, ¿no? Una cierta cantidad, ¿vale? Yo siempre digo, yo
cuando cobro a principios de mes, lo primero que se me va es el ahorro, ¿vale? Claro, Entonces yo ya sé, ya he ahorrado y el resto que me queda es para gastar. Es muy importante hacerlo con esta dinámica más que, o sea, en vez de el gastar, gastar, gastar y al final de mes, uy, me han quedado 10 a euros, me han ver qué me quedado queda. 100, me han quedado... Eso te iba a preguntar, porque yo creo que tenemos el concepto de, este es mi sueldo, estos son mis gastos, a ver cuánto puedo ahorrar. A lo mejor debería de ser a la inversa, yo quiero ahorrar Totalmente. esto, con lo cual solo puedo gastar esto, ¿no? Así es, Virginia. Sí, sí. O sea, precisamente es eso. Sí que es verdad que yo siempre recomiendo, bueno, pues tener una buena, si tú haces una buena planificación, sabes cuáles son tus ingresos y tus gastos mes a mes, a partir de ahí puedes determinar una cifra de ahorro, ¿no? Em, es, o sea, creo que es importante conocer la situación para determinar esa cifra, porque sí, a todos a lo mejor nos gustaría ahorrar 1.000 euros al mes, pero es que no tenemos capacidad, ¿no? Tenemos Entonces posibilidad. tampoco, ¿vale? Pero sí que conocer un poco la situación y determinar qué cifra vamos a ahorrar cada mes, Mm, ¿vale? Lo recomendable o así como, ¿no? Que a veces la gente me pide una cifra orientativa, pues más o sí, menos es en torno al 20% de los ingresos, ¿vale? Ese sería como el objetivo a alcanzar, ¿vale? Esa cantidad está bien. Que no podemos a día de hoy porque nos es complicado, no pasa nada. Lo más importante es ir cogiendo ese hábito de ahorro, lo que decía, que a principios de mes se nos separe, ¿no? Y tener esa orden de transferencia periódica a otra cuenta para separar, ¿vale? Y respecto al ahorro, ¿no? Lo que comentabas del tema de jubilación, bueno, cuando ahorramos, yo siempre digo, el dinero está para disfrutarlo, ¿no? claro. Y yo cuando ahorro, yo también ahorro con la mentalidad, ¿no? Que hay mucha gente que me dice, ostras, es que si yo ahorro me estoy privando de algo, ¿no? Ahora. Y Ya, digo, cambia la mentalidad. Para mí no es privarme de, no, disfrutar de a futuro. O sea, ¿qué quiero hacer yo con mi dinero? Ostras, pues yo quiero hacer un viaje. Pues lo que estoy haciendo es poder disfrutar a futuro de ese viaje que quiero hacer. Entonces también ese cambio de chip es ya. súper importante. Y claro, cuando ahorramos, por ejemplo, de ese 20%, sí que hay que distribuirlo en distintas cosas, ¿no? De Ujú. ahorro, dentro del ahorro, ¿no? En distintas categorías que podríamos llamar. Entonces, la primera de ellas es tener un fondo de emergencia, que es ese colchoncito, ¿vale? Para posibles imprevistos o así, pues es muy importante tener siempre esa cantidad. Ajá. O sea, Y si una nos vez ya pasa la algo, eso tenemos, sería más, si nos pasa algo exacto, mañana, ¿no? sí, ¿vale? Si tenemos un imprevisto de este tipo, pues tú sabes que tienes ahí un colchón del que puedes tirar y que tu economía no se va a ver afectada porque Vale. tienes ese ahorro, ¿vale? Ujú. Entonces, eso es lo primero que tenemos que crear, ese colchón financiero, ¿vale? Una vez ya lo tenemos creado, entonces sí que podemos destinar pues una parte a lo que yo le digo, ¿no? El ahorro a corto plazo, que es pues para un viaje, por si te quieres comprar un ordenador, no sé, cositas que quieres hacer, es eso en el próximo año, año y medio, Ujú. ¿vale? Y luego ya también otra cantidad más a futuro, ¿vale? Por lo que comentabas, pues a lo mejor la jubilación, el ir creándote un patrimonio, ¿no? Entonces, de ese 20% es importante el distribuirlo, ¿no? Y Ah, no destinarlo todo, pues, no, voy a ahorrar el 20% para un viaje, ostras, ve haciendo un poco para un viaje, un poco a largo plazo, otro para ese colchoncito, ¿no? Y tener así distribuido, ¿no? ujú. Entonces, creo que es eso, que también es muy importante el tener un ahorro para el futuro, porque no sabemos lo que nos va a pasar y es eso, creo que tú y yo, pensión poca vamos a No, tener. desde Entonces, luego. tenemos que empezar ya a ir generando, ¿no? Lo que va a ser nuestra jubilación, pues bueno, pues nos la tenemos que ir haciendo nosotras Claro, e ir trabajando para ello, ¿no? que si luego cambian Y las aquí, cosas, sí, mejor, porque ya tienes ese colchón hecho, con lo cual, exacto. pues oye, eso que vas a poder disfrutar. Que no, pues por lo menos hemos sido previsores, ¿no? Sí, así es. Y creo, también aquí me gusta puntualizar que el que ahorremos para la jubilación no necesariamente tiene que ser a través de un plan de pensiones. Ya. O sea, podemos ahorrar de diferentes maneras, ¿vale? El plan de pensiones tiene unos ciertos beneficios fiscales que, pues a lo mejor no tienen otros productos financieros, Ya, pero también tienen unos inconvenientes, claro. ¿vale? O sea, al final, un plan de pensiones, por ejemplo, tú no lo podrías rescatar en cualquier momento. Solo se puede rescatar según unas contingencias, ¿no? Que se den unos motivos para el rescate. Pero lo que puedes hacer, por ejemplo, es, ¿no? Yo recomiendo cuando somos bastante jóvenes, que estamos en torno a los 30, 40 y nuestro nivel de ingresos tampoco es muy elevado, Ujú. ¿vale? Es el hacer,
pues nuestro plan de pensiones, pero no en un plan no en un fondo No de un fondo de pensiones, pensiones. sino en Mm. un fondo de inversión, por Ajá. ejemplo. Entonces, al final funciona más o menos igual, ¿vale? Pero sí que si el día de mañana yo tengo algún problema o algo, yo un fondo de inversión lo puedo rescatar en cualquier momento, la mayoría de ellos, ¿eh? Sí que Claro. hay algunos pues, que tienen algún tipo de cláusulas o condiciones, ¿no? Pero así, grosso modo, a modo general, pues que sepamos que un plan de pensiones lo puede rescatar solo según ciertas contingencias, en cambio, un fondo de inversión lo podría rescatar siempre. Entonces, siempre y cuando tú seas lo suficientemente serio para no ir cogiendo de ese fondo de inversión, si sabes que lo estás haciendo para la jubilación, pues es una estrategia, ¿no? Entonces, a lo mejor también, pues ya cuando somos un poco más mayores, pues quizás sí que nos interesa ya pasarlo a un plan de pensiones. Pero Ujú. bueno, todo eso, ¿sabes? Es más, Oye, también debo decir que eso es más de un asesor financiero que yo no lo soy, sé, cla pero no soy. claro, claro, pero es lo que te iba a decir, que qué bien que nos cuentes esto, porque creo que nos viene fenomenal a muchos. Y al final es verdad que no estamos hablando de los productos como tal, sino de tener un ahorro y de que nos organicemos de tal forma que Exacto. contemos con que puede haber imprevistos. Ujú. Esos 3 imprevistos que tú nos has dicho, a futuro, a corto plazo y digamos que a un plazo Imprevisto así. inmediato, ¿no? Un Ujú. imprevisto inmediato. Exacto. Pero bueno, que luego ya los productos bancarios, cada uno, bueno, Sí. pues escogerá el que sea y me parece súper buena la puntualización que nos digas lo de que no es lo mismo un fondo de inversión que un fondo de pensiones, claro, porque hay que Ujú. mirar siempre los pros y los contras, que eso cada uno, pues luego que mire bien lo que le puede Exacto. interesar y lo que no, porque todo tiene letra pequeña, con lo cual, bueno, se Sí. trata de organizarse, eso sí que es así. Vamos a hablar de emprendimiento, Mar, ya que te dedicas Ujú. a los emprendedores, creo que además es una cosa que ahora mismo está muy en boga, por lo que decíamos, creo que hay gente que por necesidad, hay gente que porque quería emprender y porque creo que también está cambiando un poquito, no vamos a entrar mucho en este tema, pero un poquito el paradigma de la situación Ujú. económica que tenemos, ¿no? Sobre todo Ujú. los jóvenes, ya veníamos de una crisis anterior y ahora nos vamos a enfrentar, nos estamos ya enfrentando, ya estamos en ello, en una crisis también económica, después de la pandemia, de que cerraran Ujú. muchas empresas, etcétera. Y bueno, pues nos vemos a lo mejor en un paradigma diferente. A lo mejor ya, no sé tú qué opinas, pero creo que la mentalidad económica de los jóvenes ya no es tanto que dependa de personas ajenas, sino como Ujú. si yo soy la que me procuro mi dinero, quizá es más estable que lo que considerábamos estabilidad hasta ahora, que era que nos lo den. Hay un poco de Sí. todo, pero yo creo que nos estamos empezando a mover un poco en eso, ¿no? Hay gente que ya está haciéndose cargo de su economía y hay gente que, bueno, pues que es más de trabajo por cuenta ajena, ¿no? Entonces, Ujú. vamos a hablar de los que quieren ese trabajo por cuenta propia. ¿Hay que organizarse antes de emprender? ¿O Sí. hasta que no estás metido en harina no hace falta que te pongas a pensar en sueldos, en lo que vas a cobrar, en los productos, etcétera? Mira, es súper importante hacerlo desde el principio. Primero empezando por esa base, ¿no? Lo que digo, el conocimiento de cómo están tus finanzas personales y luego hacer también una estimación de tu negocio, ¿no? Me ha gustado mucho lo que dices, ¿no? De cuánto me voy a pagar, qué sueldo voy a tener. Creo que mucho, bueno, te diría que casi todo el mundo, ¿no? Cuando emprendemos de, bueno, los primeros años no voy a poder cobrar, no puedo, ¿no? Entonces Claro, vamos un poco con esa mentalidad de que hasta el año o los 2 años no generas suficientes ingresos. Ok, es verdad, ¿no? O eso es sea, los así, primeros ¿no? años, sí, son ¿Cuánta por gente norma no general. emprende? No lo sé, eso, a ver tú si me lo aclaras mejor, pero yo entiendo que hay Ujú. gente que emprende teniendo ya una base, ¿no? O ha tenido unos ahorros porque ha estado trabajando por cuenta ajena X tiempo y entonces ha dicho, bueno, pues ahora yo quiero emprender porque este es mi sueño y es lo que quiero hacer. Y Ujú. cuento con este remanso, vale. Pero habrá gente que no sea así, que emprenda por necesidad. Y esa gente a lo Ujú. mejor no empieza con ese remanso o con ese ahorro porque no ha tenido la oportunidad de tenerlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Yo creo que es muy importante el bajar, yo siempre digo, ¿no? Bajar a papel, el escribir y analizar bien ese negocio que quieres, ¿no? O sea, qué es lo que quieres ofrecer, cómo lo quieres ofrecer, qué inversiones tienes que llevar a cabo, si hay Ujú. que contratar a algunos profesionales
al principio, a mediados, ¿no? Conocer bien todos esos profesionales que vas a tener que contratar. Y sobre todo si emprendemos, ¿no? Sin ese ahorro o sin ese primer, bueno, ¿no? Una primera inversión que podríamos llamar, ¿no? Claro, Que el negocio cuenta con una inversión inicial. Si no es así, creo que también es muy importante tener un chip, ¿no? De primero vender y luego ya invertir, ¿vale? O sea, hay unas inversiones, o sea, es importante analizar las inversiones que vas a llevar a cabo en tu negocio, ¿no? ¿Qué profesionales vas a contratar? ¿Qué quieres invertir? Y ser muy conocedor de si te van a reportar algo a corto plazo, ¿vale? ujú, Y realmente te va a dar ese empujón para que el negocio funcione, o si es algo pues más estable o que incluso es una inversión que puedes llevar más adelante, ¿vale? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, siempre recomiendo, ¿no? Desde mi experiencia y mi conocimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, una estrategia, una persona que te ayude en tu estrategia o, bueno, todas las bases estratégicas de tu negocio, ¿vale? A nivel de a quién te diriges, qué vas a ofrecer, cómo lo vas a ofrecer, todo eso es la base. Entonces, es muy importante que esa inversión la lleves al principio porque realmente te va a hacer disparar tu claro. negocio. En cambio, por ejemplo, una web, para mí una web es súper secundario, ¿no? Y es una inversión que, a no ser, todo depende del tipo de negocio, ¿eh? Pero así, a nivel general, lo que me doy cuenta es que mucha gente, por ejemplo, invierte rápido en una web Sí, y después el negocio pues no le funciona y es un dineral que se han dejado, ¿no? Entonces, a mí me gusta trabajar siempre con el chip de, vale, ¿cuánto me va a costar una web? 1.000 euros, 1.500, vale, voy a trabajar para ingresar esos 1.500 y una vez los tenga me lo pago, ¿no? Creo que si buscas para ingresar y luego lo pagas es muy diferente a lo pago y luego busco, porque además si no llega ese dinero, ¿qué ha pasado? Tú has invertido ahí 1.500 euros que después al final te lo tienes que comer con patatas, por es así verdad. decirlo, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo, el ver, ¿no? ¿Qué profesionales voy a contratar, qué voy a necesitar y en qué momento de mi negocio lo necesito, ¿no? Y a Claro. partir de ahí poder hacer bien esa planificación de, pues, previsión de ingresos, previsión de gastos y cuándo puedo llevar a cabo todas esas inversiones. O sea que tú Además, lo primero que recomiendas es asesorarnos, contar con alguien que nos asesore a la hora de montar el negocio, por decirlo de alguna manera, ujú, y luego también a la hora de ir viendo esos ingresos y gastos que vamos a tener, porque económicamente, pues lo que decíamos desde el principio, si no estamos educados económicamente a la hora de llevar nuestras finanzas personales, pues menos en un emprendimiento o menos en un negocio, con lo cual tendríamos que claro, contar con alguien que nos ayudara un poco a eso, ujú, porque al final va a ser ahorro de dinero y de sí. tiempo seguramente a la larga, ¿no? Sí, y ahí el tiempo, para mí es una cosa muy importante y creo que cuando emprendemos, ¿no? Normalmente, pues si no trabajas tienes todo el tiempo del mundo y dices, ah, pues esto ya lo hago yo, ¿no? Y por eso el sueldo es tan importante. O sea, Ya. asignarse un sueldo, que no quiere decir pagártelo, pero es importante que tú conozcas cuál es tu coste por hora, porque todas esas cosas, cursos que te apuntas gratis, cosas que haces tú en vez de que te las haga un profesional, las estás pagando con tu tiempo. Claro. Entonces, si tú sabes tu sueldo y conoces tu coste por hora, sabes cuánto estás dejando de ganar por estar invirtiendo tiempo. ¿Vale? Si tú ese tiempo lo invirtieses realmente en tus clientes, te estaría generando ingresos. ¿Vale? Entonces, es muy importante también el chip, ¿no? De conocer cuál es mi coste por hora. Entonces, todo eso que hago gratis o todo eso que estoy haciendo yo para mi negocio, lo estoy pagando con mi tiempo, pero lo estoy pagando, Claro. ¿vale? Entonces, eso también es una mentalidad muy importante ya tenerlo en cuenta. Por eso yo siempre digo, asígnate un sueldo, asígnate lo que conozcas cuánto deberías cobrar por lo que estás haciendo y luego ya veremos si el negocio te lo puede pagar o no, pero como mínimo que seas conocedora de ello. Ya. Y para mí es una de las bases también principales en la planificación del negocio, ¿no? Y luego también, porque si conoces tu sueldo y tu coste por hora, entonces puedes poner bien los precios, que es otra cosa que también me encuentro mucho, ¿no? Cuando los emprendedores tienen que poner el precio de sus productos o servicios, a veces miran a la competencia, no sé qué, y también tiro un poco a la baja porque como estoy empezando, no sé yo, y pues a lo mejor estás perdiendo. Si no analizas bien cuánto vale tu tiempo, cuántas horas inviertes en ese producto o servicio, puede ser, y yo me he encontrado casos en los que están vendiendo cosas en las que están perdiendo dinero. Ujú. Entonces yo le digo, para esto cierra el chiringuito porque no te está, o sea, no ganas dinero No con te está esto. dando beneficio que debería. Entonces es muy importante esa toma de conciencia porque tú a lo mejor ves que sí, que ingreso,
pero es que los ingresos nunca van a cubrir tus necesidades. Entonces es un negocio que no va a ningún lado, es un negocio que es que no te va a ser rentable. Ujú. ¿Cuál dirías que es el mayor problema que te encuentras con los emprendedores cuando te pones a trabajar con ellos? Bueno, pues precisamente el no asignarse un sueldo y por tanto no conocer su coste por hora. Mm, Esa para mí, yo siempre es lo primero que trabajo, el sueldo y el coste por hora, porque para mí es el pilar fundamental. Si no conozco esto, yo no puedo seguir trabajando en las finanzas del negocio, porque es la base. Entonces, es donde normalmente existe el problema. La gente emprende y muchas veces yo digo, ¿no? ¿Qué es un hobby o es un negocio? A ver, ¿qué claro. estás haciendo? ¿No? Entonces, muchas veces emprendemos, bueno, voy a probar. Y el probar, 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 pues a veces funciona y sigue la rueda, pero nunca te has parado a analizar si es eso, ¿no? Pues cuál es tu coste por hora, si los precios están bien puestos y si incluso tú con tu estructura de negocio vas a poder vivir con esos objetivos que te has marcado. O sea, a mí también me gusta mucho trabajar con los objetivos, es decir, ¿para qué has emprendido? ¿Qué nivel de vida quieres tener? ¿No? ¿Quieres trabajar 20 horas, 40 horas? ¿Quieres cobrar 2.000, 10.000, 100.000? Cada uno es libre, ¿no?, de tener sus objetivos y la vida que él quiera, pero es importante que en base a esos objetivos veamos si el negocio que has montado casa con ello, porque a lo mejor te digo, no, pues mira, es que con tu negocio puedes llegar a ganar 3.000 euros, si quieres ganar 10.000 o cambias o esto no va a funcionar para ¿Cómo es la alcanzar base? esos objetivos. Pues ese análisis, porque si no te paras a analizarlo, claro, tú vas por inercia y cuando ya llevas tiempo y además es desgaste incluso de energía, ¿no? Porque o sea, es duro el emprender y el trabajar por tu cuenta, ¿no? Es ahí un curro fuerte. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que cuando te paras a analizarlo, además ya no tienes fuerzas para continuar. Y claro, pues mejor mirarlo, analizar todo al principio y ver si realmente no, o si hay que hacer algunos cambios. Entonces, ya aplicar los cambios desde el inicio para que tú cuando pongas todos tus esfuerzos y tu energía en el negocio, lo pongas en algo que sabes que va a funcionar, Ya, que puede funcionar si realmente consigues todas las ventas y pones el foco en ello, ¿no? qué Mm. bueno esto. Pues yo, por último, me gustaría que nos dieras un consejo, tanto a nivel emprendimiento como a nivel personal, el que tú quieras, lo que se te venga a la cabeza que crees Vale. que nos falta por saber o por tener en cuenta. Vale. Mira, bueno, este sirve tanto para el emprendimiento como en el personal, el ahorrar primero, ¿vale? Eso es muy importante. Incluso en el emprendimiento tenemos que ahorrar para nuestro negocio. O sea, ¿sí? Y sobre todo, para mí el consejo más importante y que muchas veces veo que la gente no lo aplica, es el tener las cuentas separadas del negocio de la personal. Son Ajá, dos cosas totalmente diferentes, ¿vale? Además, yo lo tengo tan interiorizado que cuando hablo ya voy, o sea, lo tengo como muy separado, ¿no? claro, Pero es muy importante separarlo, ¿vale? Yo siempre digo, si nosotros trabajáramos por cuenta ajena, ¿no? Para un tercero, sí, estoy segura que ninguna de nosotras cogería dinero de la caja de la empresa, ¿vale? De esa caja que a veces hay en la oficina, ¿no? No cogeríamos dinero para irnos a Zara a comprarnos un modelito. Pues del mismo modo que no haríamos eso, no lo hagamos con nuestro negocio. Tengámoslo muy bien separado. Entonces, una cosa es el negocio, otra cosa soy yo, son dos cosas diferentes, a claro, pesar de que toda la cuenta, ¿no? Y sobre todo cuando eres autónomo, es una cuenta que va a tu nombre, todo el dinero va a tu nombre, puedes traspasar entre cuentas que no pasa nada, a nivel fiscal no tiene ninguna implicación, pero sí que separarlo muy bien. Entonces, mi consejo siempre es separar cuentas y llevar muy buen control de tus ingresos y de tus gastos, bueno, también a nivel personal o del emprendimiento, pero en el emprendimiento también, porque claro, creo que al inicio, ¿no? Cuando arrancamos, que es cuando llevamos a cabo más inversiones, vamos gastando, gastando, gastando y si yo, ¿no? Te pregunto, ostras, ¿cuánto te has gastado en tu negocio? Pues no lo sé. Ostras, pues tenemos que saberlo, porque a pesar de que sea un dinero que tú hayas puesto de tu bolsillo para arrancar ese negocio, es importante que el negocio a la larga sea capaz de devolvértelo, porque si no el negocio no ha sido rentable, porque ha empezado con un dinero que no es suyo, ¿no? has pensado en Entonces, déficit, claro. sí, entonces ha de ser capaz de cubrir ese déficit para que el negocio sea rentable, si no, no lo ha sido, ¿no? Entonces, muy importante también ya desde el primer momento, pues llevar bien todo ese control, sobre todo de gastos. Muy bien. Y acostumbrarnos, Sí, acostumbrarnos
a que los números tienen que ser parte de nuestra vida porque lo son. Sí, Y el sí, y es obviarlos fácil. no hacen que sean menos rollo, hacen que se nos, al contrario, se nos haga más bola porque si lo entendemos menos o lo trabajamos menos, pues como todo, todo lo que tocas menos al final se te hace más bola cuando te pones, ¿no? Tal cual. Así Sí, que, sí. bueno, pues perder ese miedo a los números, como dice Mar, la podéis seguir en marolmedo _FZ, por si no os habéis quedado con ello al principio, y es coach financiera. Y yo creo que si alguien quiere contactar contigo, puede contactar por aquí, ¿verdad? Por Instagram. Sí, por Instagram yo siempre encantada, me pueden mandar mensajitos y tal, que yo me encanta además resolver todas las dudas y estar ahí siempre en contacto con la gente, o sea, que un placer. Sí, Eso es. Y sí. si no tienes cuenta de Instagram, que hay gente que no tiene cuenta de Instagram, pero oye, pero a lo mejor también quiere contactar, pues que no pasa nada, que te puedes meter a Instagram, buscas a Mar y aunque no tengas cuenta, puedes mandar un mensaje igual, que hay veces que las cuentas, oye, abiertas, siempre se puede Ah, mandar mensajes, que la gente esto no lo sabe. Y es como yo no tengo vale. Instagram, ya bueno, no pasa nada, métete por el ordenador que vas a poder mandar un mensaje igual. Exacto. Así que, pues muchísimas gracias por estar conmigo sobre todo, porque Gracias, aquí Virginia, un ya placer. sabes que soy yo sola. Pero bueno, yo creo que puede ayudar, sobre todo lo que decíamos de perder ese miedo, de que no se nos haga bola, de que tengamos en cuenta las cosas y que se trata de nuestra vida. O sea, ya no es Ujú, que sea de nuestros ahorros, es que es nuestra vida, es nuestro día a día y es pues lo que decíamos, el poder comprarnos algo, el poder tener un futuro mejor o el llegar a alcanzar nuestro sueño de emprender o de montar el negocio que queramos como haces tú con tus emprendedores. ujú. Sí, sí. Pues nada más, muchas gracias. A ti, Éxito. gracias.